Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, con vosotras, otro día. Y hoy vamos a profundizar en la independencia espiritual. Le he puesto como título a esta charla y meditación, la profunda independencia del ser. Cuando pensamos en una persona independiente, pensamos en una persona segura de sí misma, ¿no? Una persona que asume riesgos, que se vale por sí misma, ¿no? Que tiene autocontrol, ¿no? Lo que llamamos en el Raya Yoga la autosoberanía del ser, ¿no? Pero me gustaría empezar hablando de las dependencias, porque en realidad es una gran paradoja, porque todos somos dependientes, pero al mismo tiempo independientes. Esto es lo que vamos a ver hoy en esta charla, el por qué todos somos dependientes y por qué todos somos independientes y cómo generar esa independencia, hacernos seres fuertes, independientes, autosoberanos, ¿no? Pues las dependencias, ¿por qué digo que todos somos dependientes? A ver, todos, y según los momentos de nuestra vida, ¿no? Las etapas de nuestra vida, hemos pasado por etapas más dependientes y otras menos. Pero pensemos, por ejemplo, en la infancia. Un bebé es un ser absolutamente frágil, absolutamente vulnerable. De hecho, los seres humanos son mucho más vulnerables cuando nacen que los animales, que al cabo de muy poco de nacer, enseguida o al cabo de pocos días, ya casi caminan y se valen por sí mismos. Los seres humanos tardamos mucho tiempo en valernos por nosotros mismos. Estamos totalmente frágiles durante muchos meses, pero hasta al cabo del año no empezamos a andar. Luego a los 2 años ya los bebés comen solos, los niños pequeños comen solos, a los 3 años ya hablan, pero si lo pensamos bien, es mucho tiempo en el que el niño está dependiendo absolutamente, tiene una dependencia total, tanto física como emocional también, por supuesto, y no digamos económica, claro, pero tiene una dependencia total de sus padres, de sus cuidadores, de sus abuelos, de sus familiares, de los que se hagan cargo de él. Así que pensemos que en la infancia toda la dependencia que hemos tenido, hemos sido seres muy, muy dependientes. Pero es que luego, en la adolescencia y ya en la juventud, bueno, ¿cuántos jóvenes viven con sus padres todavía? Ya no hay dependencia física, pero sí económica, ¿no? Hay mucha dependencia económica, no pueden independizarse porque con lo cara que está la vivienda, luego hay mucha dependencia económica. Cuando estamos enfermos, pues somos dependientes de los médicos, de los cuidadores, de los familiares que nos ayudan o amigos, amigas que nos ayudan. Y cuando somos mayores, no digamos. Ya cuando ya llegamos a una edad muy avanzada, entonces, de nuevo, mucha fragilidad, mucha vulnerabilidad y, por tanto, mucha dependencia de cuidadores, de médicos, de familiares, de quien nos cuide. Así que no podemos decir que el ser humano es independiente, no. El ser humano tiene muchas dependencias y según etapas de su vida tiene más dependencias o menos. ¿De qué tipo? Tipo físico, de tipo emocional, de incluso económico, ¿no? Así que asumir, ¿no?, la dependencia como algo natural. Y fijaros, el no reconocer esto puede incluso ser un signo de ego. No, yo no necesito que me ayuden, yo no necesito que me... Y esto yo lo reconozco en mí. Por ejemplo, yo me rompí un tobillo hace ya muchísimos años. Y una de las cosas que más me costó, que más me dolió, más que el tobillo en sí mismo,
Bueno, el tobillo me dolía mucho físicamente, pero había un dolor interno y era por tener que pedir ayuda para todo, porque no podía hacer nada, tenía que pedir ayuda para todo. Y esto me dolía mucho. ¿Pero dónde me dolía? Me dolía el ego, ¿no? Porque no aceptaba mi vulnerabilidad. Así que aceptar la vulnerabilidad, aceptar que tienes que depender de alguien para que te ayude, forma parte del proceso, forma parte del crecimiento del ser humano. Así que aceptarlo. Y no es fácil, ¿eh? Yo tengo que reconocer, a unas personas les cuesta menos que a otras. Según también el espíritu independiente, no solo el ego, ¿no? Sino también pues personas que se han hecho a sí mismas, ¿no? Que con gran esfuerzo, con gran tesón, con mucha constancia, entonces como que sienten que lo tienen que hacer por ellas mismas, ¿no? Que no tienen por qué pedir ayuda a nadie. Entonces esto también es algo a revisar, porque forma parte de la vida, es natural necesitar ayuda. También necesitar ayuda emocional o psicológica en un momento determinado. Pues ayuda a hablar con un amigo, o incluso si lo necesitamos con un psicólogo, ¿por qué no? Ayuda profesional. Pero reconocer la vulnerabilidad y no sentir que eso es como una dependencia innecesaria. Yo diferenciaría entre las dependencias necesarias y las dependencias innecesarias. Esto que estamos hablando ahora son dependencias naturales, necesarias, sanas. Y reconocer esto es bueno. Pero hay dependencias que no son necesarias. Por ejemplo, imaginaros, siguiendo con los mismos ejemplos, un niño es vulnerable, necesita mucho apoyo, necesita mucha ayuda, muy frágil, pero no es normal que un niño de 5 años no quiera comer solo y alguien le tenga que ayudar a comer. Un niño de 5 años tiene que comer solo, ¿no? Es incluso mucho antes, a los 2 años o 3. Pero si realmente no come solo, es porque está sobreprotegido. Y ahí entramos en un territorio que no es saludable. Y se ha creado una dependencia no saludable. Ese niño se ha hecho cómodo o incluso se ha hecho inseguro. También hay personas que tienen, de adultos incluso ya, miedo al fracaso, mucho miedo al fracaso. Esto puede ser también originado por esas dependencias innecesarias. Si es una persona que no ha tenido que enfrentarse igual a situaciones complicadas o no ha tenido que resolver mucho las cosas por sí misma porque ha estado sobreprotegida o por sus padres o por su entorno o lo que sea, puede ser que tenga ese miedo al fracaso muy arraigado y no es bueno porque hay bloqueos interiores, ¿no? Así que hay que cultivar, aún con las dependencias naturales, hay que cultivar la independencia. Hay que cultivar el desarrollar las capacidades para ser autónomo, ser uno mismo. Entonces, interesante, ¿no? Esto, como hay un equilibrio, ¿no? Entre la independencia personal y la dependencia. Y tenemos que ver cuándo es natural esa dependencia, cuándo la tengo que asumir como algo natural y cuándo ya no es natural y se convierte en algo enfermizo. También los apegos. Los apegos son dependencias y los apegos crean preocupaciones, crean pensamientos inútiles. Entonces, todo eso es todo un mundo complejo relacionado con ese equilibrio entre la dependencia y la independencia. Y luego, claro, para cultivar la independencia
ya estamos hablando de adultos, ¿no? Nosotros no estamos hablando ya de niños, ¿no? Porque al niño, para que sea independiente, lo que hay que crear es un entorno de confianza, pero un entorno en el que el niño también asuma sus riesgos, ¿no? Pues riesgo de caerse. Por ejemplo, a un niño que le ponen barreras por toda la casa, pues nunca va a aprender a subir las escaleras y a bajarlas, o a manejarse por la casa. A un niño que le prohíben todo, no puede, no se va a desarrollar, no tiene que asumir riesgos. Hasta, por ejemplo, montar en bicicleta. ¿Os acordáis cuando, supongo que casi todos vosotros habéis aprendido a montar en bicicleta a base de dar los golpes en las rodillas y en los brazos, ¿no? En todas partes. Yo recuerdo que cuando aprendí a montar en bicicleta me tiraba por una cuesta llena de piedras porque era el campo donde estábamos y me hacía cada herida, pero persistía hasta que aprendí. Me caí tantas veces, pero en la vida hay que caerse muchas veces y levantarse, ¿no? Forma parte de ese proceso, ¿no? de autonomía, de independencia. Así que desarrollar, ¿no? esas cualidades. Y ya cuando somos adultos, ya no estamos hablando de niños ni de jóvenes, ni de aprender a montar en bicicleta, sino a desarrollar esa seguridad que me puede permitir ser independiente, tener ese sentimiento de independencia, que es tan maravilloso, tan maravilloso. Es que como siempre he sentido tanta necesidad de independencia. Encuentro que es un sentimiento maravilloso, porque te hace como sentirte libre, ¿no? Y ese sentimiento de independencia se crea a base de, por supuesto, equivocarte muchas veces, errores, vas creando habilidades, capacidades para manejarte en todos los ámbitos de la vida y también a nivel espiritual, de desarrollo espiritual, porque a veces en el camino espiritual nos damos cuenta que no estamos progresando. Entonces tenemos que revisar qué está pasando, por qué no progreso, por qué me vienen cada vez más pensamientos absurdos, o por qué tengo esa inquietud interna, esa tensión interna que no me deja vivir o no me deja dormir. Pues tengo que revisarme. Igual los métodos que estoy utilizando no son los adecuados. Así que esa revisión es importante. Y esa revisión y esa práctica continua y ese no tener miedo a cometer errores y a equivocarme, por supuesto que no, eso te lleva a la independencia también a nivel espiritual. Yo muchas veces digo en las charlas, no os creáis ni una palabra de lo que estoy diciendo. No os creáis ni una palabra de lo que estoy diciendo. Experimentarlo por vosotros mismos, porque es la experiencia también, ¿no? Lo que nos hace generar ese sentimiento de independencia. No seguir las cosas a ciegas, no. Tengo que experimentar. Y lo que no me suene bien o no lo pueda experimentar, pues lo aparto, lo dejo. Y cojo solo lo que me interesa, lo que me gusta, lo que veo que me es útil, ¿no? Así que eso es lo que yo recomiendo siempre. Entonces, ¿cómo desarrollar esa independencia? En realidad, desarrollar la independencia para mí se compone de dos elementos fundamentales. Uno es la voluntad. Sin voluntad no hay independencia, porque para yo sentirme independiente tengo que desarrollar esas habilidades, esos logros, esas capacidades, porque si no voy a estar insegura, no voy a saber manejarme. Y por lo tanto, para eso necesito tener esa voluntad, esa fuerza de voluntad, de aunque me caiga, levantarme y otra vez y no pasa nada. Pero se necesita voluntad, si no, a la primera lo dejo, tiro la toalla. Como montar en bicicleta, me caigo una vez, esto no es para mí, ya no monto más en bicicleta, así no aprenderíamos nada, ¿verdad? Es un ejemplo, pero
realmente es así de cierto. O sea, necesito fuerza de voluntad para persistir, para continuar, ser constante, tenaz, es importante. Primero, el primer elemento es generar fuerza de voluntad. Y recordemos todo lo que hemos hablado del intelecto, porque la fuerza de voluntad está en el intelecto. Hemos hablado del intelecto en otras charlas, ¿verdad? Mucho. Es un tema que a mí me apasiona mucho, descubrir lo que es el intelecto y cuál es su importancia y sus funciones, ¿no? Pero el segundo aspecto para ser independiente, aparte de tener fuerza de voluntad, es tener autorrespeto, autoestima también, ¿no? Aunque no es exactamente lo mismo, pero están realmente muy cerca, el autorrespeto de la autoestima. ¿Y por qué? Porque en el fondo la dependencia es y genera inseguridad a nivel personal. Y es algo que se refuerza. O sea, si yo soy dependiente, eso va a generar en mí inseguridad. Pero si soy insegura, voy a ser cada vez más dependiente. ¿Dependiente de qué? De otras personas, del afecto de alguien, económicamente también, etc. O sea, es como un círculo que se refuerza. El círculo de la dependencia y la inseguridad. Y al revés, si voy creando esa seguridad en mí misma que me da el autorrespeto, eso me va a capacitar para valerme más por sí misma, para ser más independiente. Y eso, a su vez, si soy más independiente, tendré más logros a nivel personal, me demostraré a mí misma que yo puedo, y eso generará más autorrespeto, y más autoestima. Entonces, son como dos círculos, ¿no? Un círculo vicioso, el de la dependencia y la inseguridad, y un círculo virtuoso, de la independencia y el autorrespeto y la autoestima. Así que entrar en ese círculo virtuoso. Y sabemos que para generar autorrespeto e incluso autoestima, el ir hacia el interior, el autoconocimiento, la meditación, la conexión con esas capacidades que hay en mí y la apertura de yo, el ser espiritual que soy, a la fuente de cualidades y de virtudes y de valores más positivos. Eso me va a generar más autorrespeto y autoestima. Así que me va a ayudar a entrar en ese círculo virtuoso, ¿no? Autorrespeto, independencia, autorrespeto. Así que entrar en ese círculo es maravilloso y es lo que nos va a permitir realmente ser más independientes. Y hay algo que ya tocando más en lo profundo podemos pensar, y es que en el fondo, aunque yo sea dependiente, sobre todo en algunos periodos de mi vida, tenga que depender de otras personas a muchos niveles, a nivel físico, económico, emocional, a los niveles que sean. Pero en el fondo soy un ser independiente, porque el espíritu es independiente, no depende de nadie en realidad. Todo es una cuestión de conciencia de dependencia. Igual estoy en un territorio un poco así resbaladizo, ¿no? Pero profundamente, realmente es la conciencia. ¿Cuál es mi conciencia? Porque yo puedo ser dependiente, pero al mismo tiempo tener una conciencia muy independiente. Me explico con un ejemplo que es más fácil. Imaginaros que yo estuviera dependiente en una fase de mi vida, que me rompo una pierna, por ejemplo, y toco madera para que no pase, y estoy en una silla de ruedas durante varios meses. Me van a tener que ayudar para todo. Luego voy a tener que aceptar mi vulnerabilidad, mi fragilidad, y me voy a tener que dejar ayudar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que siento que físicamente
hasta incluso emocionalmente necesito más apoyo emocional, ¿no? Siento más necesidad de apoyo y por tanto soy más dependiente emocionalmente y físicamente porque necesito más apoyo de otras personas. Pero puedo sentirme profundamente independiente porque yo, el ser espiritual que soy, el alma, no necesita nada. Es un ser independiente, individual. Es muy profundo esto, pero realmente entrar en esa conciencia es muy bueno, porque así no me sentiré mal por dejarme ayudar. Así puedo sentir que no, que es bueno, es un intercambio de amor, ¿no? Estoy muy agradecida de tener esa ayuda. Algunas personas me van a ayudar con muy buen corazón, pero en el fondo soy independiente, no soy dependiente. No desarrollo esa conciencia, ¿sabéis? Y esto, bueno, sirve para cualquier cosa, para una enfermedad, incluso para cuando uno se hace mayor, anciano. Sino que pasa que cuando ya uno es muy mayor y necesita mucho apoyo, mucha ayuda, ya va a entrar en esa dinámica de, acordaros lo que hemos dicho antes, ¿no? Dependencia, inseguridad. No, tengo que mantener mi autorrespeto. Tengo que seguir manteniendo ese círculo de independencia y seguridad y autorrespeto. Porque si mantengo ese círculo de independencia, sentimiento profundo de independencia, aunque físicamente sea totalmente dependiente, aunque incluso emocionalmente necesite apoyo emocional, lo que sea, psicológicamente, de la forma que sea, aunque tenga dependencias, pero yo sentir que en el fondo soy un ser espiritual, que es independiente, que no depende de nada ni de nadie. Y eso me va a seguir manteniendo en ese círculo del autorrespeto. Si no, perderé el autorrespeto. Esto no lo encontramos frecuentemente en muchos ancianos o incluso enfermos. Están desanimados, deprimidos. ¿Y por qué es? Es por su enfermedad, claro, o por su dolor, por supuesto, pero sobre todo también es por ese sentimiento de invalidez, ¿no? de que ya no vales, de que no sirves. No, hay que mantener fuertemente el autorrespeto. Y para eso, recordemos, tenemos que aprovechar los beneficios que nos da el autoconocimiento y la meditación para conocernos mejor, ese ser espiritual que somos, y para poder conectar con la fuente. Bueno, esto es lo que quería comentar. Vamos ahora a meditar sobre estos puntos. Om Shanti. Para poder relajarme mejor, voy a concentrarme por unos momentos en mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Y cuando respiro, voy escuchando cómo el aire entra y sale de mis pulmones. Y voy notando una profunda relajación, un profundo bienestar, tanto en mi cuerpo como en mi mente.
así con mi cuerpo en bienestar y mi mente calmada, mi mente totalmente calmada, pacífica. Voy entrando en una conciencia más sutil, más ligera, más luminosa. Yo, el ser espiritual, soy un ser único, único e independiente. No dependo de nada ni de nadie. Es hermosa la independencia. Me hace sentir libre, un ser único, especial. Y descubriendo mi propia belleza, mi propia individualidad, voy generando un sentimiento de seguridad, de amor hacia mí, hacia mi propio ser, de autoestima. Soy un ser único, un ser lleno de cualidades maravillosas, un ser especial.
Y desde esa posición, desde ahí, desde el centro de mi ser, me abro a la experiencia del Ser Supremo. Me abro a la experiencia del océano de la paz y de la pureza. Y me quedo absorto, absorta en esa vibración tan poderosa y sutil. Y siento cómo esa conexión con la fuente me fortalece, genera en mí un gran autorrespeto, una gran fortaleza. Y desde esa seguridad, desde esa fortaleza, puedo sentirme más capaz, más segura, más seguro, más independiente, más libre, más capaz. Y siento profundamente que soy un ser independiente. Aunque tenga que necesitar ayuda de los demás, depender de los demás, pero en el fondo soy un ser independiente. Y ese sentimiento profundo de independencia me va a ayudar a reconocer también que soy vulnerable
y a dejarme ayudar. Y ayudar yo misma, yo mismo, pero también asumir mi propia fragilidad y no tener miedo de pedir ayuda si lo necesito. Y así puedo aceptar mis dependencias desde la independencia, desde la fortaleza interior, desde la libertad, de ese espíritu libre que soy. Y manteniendo ese estado estable, poderoso, sutil, libre, voy suavemente volviendo a tomar conciencia de lo que me rodea. Respiro profundamente varias veces y vuelvo al mundo del movimiento y de la acción. Om Shanti. Bueno, espero que os haya servido de algo esta charla y esta meditación, hayáis tenido una buena experiencia, que hayáis cogido algún punto que os sea práctico, que os sea útil para la vida cotidiana, y como la idea un poco, digamos así en resumen, es cómo mantener la libertad, la experiencia de independencia espiritual, de que soy un ser libre e independiente, aunque también asumiendo mis dependencias físicas, emocionales, incluso a veces económicas, etc. Y no sentir, por tanto, que mi autorrespeto se reduzca por eso, sino mantener ese autorrespeto y esa dignidad un poco, ¿no? Esa dignidad espiritual, porque realmente la realidad es que yo soy un ser independiente. Bueno, que tengáis un feliz día, feliz noche y feliz semana. Om Shanti.